¿Cuál es la primera pregunta que se debe hacer todo compañero y toda compañera que decide comprometerse con su pueblo cuando analiza una situación? Hacerse la pregunta: ¿y quién se beneficia con todo esto? Porque el problema de la deuda no es un problema de este último tramo, de estos últimos años, es un problema, como estuvieron describiendo acá, que ya tiene una constante histórica, que debemos analizarla, precisarla, y atrás del inmenso deterioro de la situación social del conjunto del pueblo argentino hay un sector muy minoritario, hay una pequeña clase social que ha sido la gran beneficiaria de todo esto. Es decir, el mantenimiento de esta situación de injusticia es el beneficio de un pequeño sector que históricamente lo llamamos oligarquía y que lo debemos seguir llamando oligarquía. ¿Para qué sirvió la deuda externa? Miren, dos comentarios previos. El Estado tiene tres formas de hacerse de recursos. Tiene muchísimos gastos, pero tiene tres formas de hacerse de recursos. O cobra impuestos, o usa las rentas, los beneficios de sus empresas públicas, que son ingresos normales, o acude a un sistema de recursos extraordinarios que es tomar deuda. Es decir, un gobierno decide prestar para generar lo que sería un sistema de crédito público. ¿Cuál es la idea del crédito público? Es: voy a asumir un compromiso, dice la clase dirigente de ese momento, voy a asumir compromisos hacia el futuro que van a tener que pagar nuestros hijos, pero le vamos a dejar ciertos beneficios materiales que van a garantizar su pago y a facilitar su desarrollo. Eso no pasó en la Argentina. Las tomas de deuda externa Argentina no tienen una contrapartida física, no tienen ningún beneficio. Fue para viabilizar sobre todo la fuga de capitales, que después lo vamos a hablar. El segundo comentario que les quiero hacer, y tiene que ver con esto que decía Pato de la idea de museo, es que si bien la Argentina tuvo problemas de deuda externa a lo largo de su historia, solamente en 5 procesos históricos que los nombraron, pero recordémoslo bien, solamente en 5 momentos históricos la Argentina fue un gran tomador de deuda. Si lo miramos, esos momentos históricos fueron de consolidación de procesos liberales. El primero de todos se abrió a partir de 1863, con el gobierno de la época de Mitre, financió sobre todo la guerra contra el Paraguay y abrió un proceso de inversiones extranjeras, empezó a armar lo que va a ser el modelo agroexportador. El segundo proceso, el gran proceso de toma de deuda, es 1880-1890, que terminó en las grandes crisis del año 90, y después hay 3 procesos de toma de deuda que es contemporáneo a nosotros. Uno con Martínez Dios, la dictadura militar, el segundo con Cavallo y Menem, y el tercero con Mauricio Macri. O sea, tomaron deuda estos procesos liberales. ¿Para qué sirvió la deuda externa a nivel mundial? A través del proceso que se abrió en el 70, fue la contraofensiva que dio el capital a lo que fue los amplios desafíos del tercer mundo por conquistar su emancipación y su liberación. El siglo XX fue el gran combate de los pueblos del sur por su liberación. Y para cortar eso, la deuda externa que se generó a principios, sobre todo a mediados de la década del 70, fue uno de sus primeros instrumentos. En el caso particular de la Argentina, fue para quebrar un sistema de industrialización que acá Felisa y Trever lo describieron. Es decir, que atrás de la deuda externa y la represión fueron los dos instrumentos para demoler un sistema de industrialización. Y ese fue el objetivo que se puso la clase dominante a fines de la década del 60, cuando a través de un instrumento que se llamó el CEA, el Consejo Empresario Argentino, decidieron enfrentar a la Argentina
socializante y estatizante para convertir a una Argentina de libre mercado. Eso es lo que lograron hoy. O sea, la Argentina de hoy es el país que pensó, que pensó o que realizaron Martínez, Dios y Cavallo. Esta Argentina que vivimos nosotros, y que debemos pensarla así en el ciclo largo, es la Argentina que construyeron los liberales. Este fracaso, para ellos victoria, para nosotros fracaso, para el conjunto del pueblo argentino, es la Argentina que pensaron ellos. Esta descripción de que no tenemos barcos, no tenemos procesos industriales integrados, este tipo de cosas es el fin de una política que fue anunciada por estos sectores. Martínez de Hoz dijo: voy a desarmar, a destruir la Argentina industrial. Ese fue su objetivo político del 76. Y Domingo Felipe Cavallo dijo: voy a inundar la Argentina de multinacionales para que el destino de estas sea nuestro destino. Y son los dos que lograron hasta el día de hoy. Si bien hubo etapas de paréntesis y de ciertos recuperos, la Argentina sigue siendo el país diseñado por eso. Acá lo anunciaron también. Este proceso tiene una constante histórica. Nuestras clases dirigentes han cedido soberanía. Atrás de cada proceso de deuda, atrás de cada proceso, de cada plan de estabilización, acá detrás de cada proceso de privatizaciones, hay en la cabeza de nuestras clases dirigentes y políticas la idea de que cediendo soberanía vamos a estar mejor. O sea, la Argentina de hoy es producto de haber cedido soberanía. ¿Qué es la deuda externa argentina? ¿Cuál es? Atrás de la deuda externa argentina hay un inmenso trabajo militante como el que realizan todos ustedes. Yo formé parte de ese inmenso trabajo militante que fue iniciado por un periodista que se llamó Alejandro Olmos y que metió una denuncia en 1982 a través de una simple declaración en un diario. El expresidente Frondizi en principio del año 82 dijo lo siguiente: vino a verme Martínez de Hoz apenas asumió en el 76 y me dijo que iba a destruir la Argentina industrial. Olmos agarró esa nota del diario, agarró los datos económicos de la Argentina, su grado de desindustrialización, el amplio grado de desempleo, el aumento de todos los datos de Provenza, se presentó al juez y el juez, cuando le pidió la data al Banco Central, los directivos del Banco Central, en ese momento la dictadura vigente en su último año, dijeron que no tenían registros contables. Y a partir de ese momento se inició una larga investigación, que a través de eso hay un inmenso trabajo militante, que es una inmensa herramienta política para que en la Argentina se resuelva el problema de la deuda de una forma diferente de cómo se vino haciendo hasta ahora. ¿Por qué? Porque uno puede reestructurar la deuda por un problema de iliquidez. Es decir, no tengo la guita ahora en el bolsillo para pagarte. Puedo reestructurar la deuda, patearla para adelante por un problema de insolvencia. La estructura económica argentina no genera los compromisos necesarios para pagarla y tengo que hacer un repago. Pero la Argentina nunca planteó un problema de ilegitimidad. O sea, refinanciar la deuda, renegociar la deuda, no por un problema de liquidez, no por un problema de insolvencia, sino por un problema de ilegitimidad. Es decir, dar vuelta a la prueba. Que el acreedor demuestre sus supuestas acreencias. Y esto es algo que está todavía pendiente en la Argentina. Hubo algunos intentos, algunos van a preguntar qué pasó por Ecuador. Pero ese tipo de compañeros de trabajo militantes a lo largo de estos últimos 20, 40 años, ha logrado lo siguiente, que en los tribunales argentinos quede detallado
el grado de ilegitimidad y fraudulencia de la deuda externa argentina. Y no es de la deuda vieja. La deuda externa que estamos reestructurando hoy está directamente relacionada con la deuda esa de la dictadura. Cada vez que se reestructura la deuda, se hace sobre esa deuda que fue cuestionada en su origen. Es decir, cuando Cavallo y Menem reestructuraron y entregaron todas las empresas públicas, como nos contaba Felisa, estaba haciendo eso porque tenía que reestructurar la deuda de la dictadura, que podemos estar toda la noche mostrando su fraudulencia, siguiendo los parámetros de lo que dictó el sistema financiero internacional, y abrió un nuevo periodo de deuda. Pero esta deuda que estamos renegociando hoy está directamente relacionada con la deuda de la dictadura. Entonces, la Argentina podría sentar un precedente histórico de reestructuración de su deuda, no por un problema de vuelvo a decir, de insolvencia o de iliquidez, sino por un problema de ilegitimidad. ¿Por qué? La Argentina es un país acreedor. Cuando el Fondo Monetario Internacional, a través de la posición inversora internacional de los países, mira las cuentas, dice que la Argentina, frente al mundo, es un país acreedor. Mira sus activos, mira su pasivo, y dice: la Argentina tiene más guita en el mundo que el resto de las sociedades. ¿Qué mide ahí? Todos los activos y todos los pasivos, no solo de los gobiernos, sino de los particulares. ¿Qué está midiendo? Los que se beneficiaron con este proceso de desindustrialización, endeudamiento y pobreza de la Argentina. Hay un pequeño sector social que tiene un PBI afuera de la Argentina. En su mayoría no lo tiene declarado. Hubo muchos blanqueos, hubo muchas formas de tratar de que esos capitales reingresen, pero eso no sucedió. La historia de la clase política argentina, de la democracia, son más de un intento por convencer a esa clase triunfante de la dictadura militar, que son el verdadero germen triunfante inventado por Martínez de Osso, esa nueva alta burguesía que casi no existía en el modelo industrializador anterior. Esa clase social es la que viene imponiendo el ritmo de la dinámica económica argentina. Esos son los grandes beneficiarios. Esos son los tipos que han capturado las áreas privilegiadas de acumulación. Son el sector nacional que se quedó con las privatizaciones, por ejemplo, y que son los grandes fugadores. Se quedaron con las empresas públicas, generaron excedentes, beneficios, pero no los reinvirtieron en Argentina, los llevaron afuera. Y así, cada vez que se mira cuál es la lista de los fugadores, está este sector social. ¿Cómo se debería resolver el problema de la deuda argentina? Sentando un precedente nuevo, porque también en el ámbito jurídico es un combate político, declarando la cesación de pago y diciendo que la Argentina va a honrar sus legítimos compromisos cuando el sistema financiero internacional abra la cuenta de todos los argentinos en el exterior. Y esto que digo acá no lo inventé yo, se lo leí en el diario Clarín a Richard Hanley, el presidente del Citibank, en 1988, cuando la Argentina dejó de pagar la deuda y entró una disputa entre los acreedores y esta burguesía argentina que era beneficiaria de que se había acaparado gran parte del Estado. ¿Qué dijo Richard Hanley? Si lo que es la FIP ahora, si la DGI nos pide que le abramos las cuentas de los argentinos en el exterior, nosotros estamos obligados a hacerlo, porque nuestros bancos está lleno de depósitos no declarados de la Argentina. 1988. ¿Cuál fue el beneficio de este compromiso militante que les decía desde Alejandro Olmos en adelante? Nos permitió seguir juntando documentación en los tribunales argentinos, entre ellos
a partir de lo que fue la investigación de Icola del 2001, de los que fugaron la guita en el 2001, a partir del escandaloso proceso de endeudamiento y fuga en el último año de la Rúa, la Cámara de Diputados no tuvo más que investigar qué había pasado con esa guita, que es lo que tenemos que haber hecho ahora que pensamos todo que iba a pasar con Alberto, cuando dijo que por un lado tomábamos deuda y por otro lado veíamos que se iban millones de dólares. Ese proceso se repitió en diferentes momentos de la historia argentina, se repitió con Martínez de Oz, fue una constante histórica en toda la década del 90, se repitió en forma brutal en el 2001, se paró en algún momento histórico, pero el proceso de fuga fue casi constante en estos últimos 40 años. Entonces, lo que puede demostrar la Argentina es que la imposición de un modelo político, la imposición de los organismos internacionales nos llevó a esta situación económica actual y social actual. Miren, la Argentina renegoció 3 veces globalmente su deuda. Una, al final de la dictadura militar, abrió un proceso de la no posibilidad de pago, abrió una posibilidad de reestructurar globalmente su deuda. Se llamó el Plan Baker. La idea del Plan Baker era que los países del tercer mundo no declaren la cesación de pagos porque entraban en crisis todos los bancos internacionales, o sea, todos los bancos de los países centrales. Que tengamos presente, la Argentina existe porque tuvimos la capacidad de armar empresas públicas que armen nuestro desarrollo. La Argentina es hija de YPF, hija de Gas del Estado, hija de Ferrocarriles, hija de Agua y Energía, hija de esas empresas. Eso es lo que construyó la Argentina. El fin de la Argentina fue el día que entregaron YPF. Ese fue el golpe el balazo donde nos sacó de la cancha fue el proceso militar en su proceso de endeudamiento argentino. Lo que quería decir, perdón que vuelvo a lo anterior, la Argentina reestructuró 3 veces la deuda externa, uno al final de la dictadura, otro con Menem y Cavallo, y le entregamos todas las empresas públicas, y otro en el proceso que se abrió a partir de febrero del 2002, que lo inició Duhalde y lo continuó Lavagna, y es el que terminó con la gran quita de Néstor Kirchner. Los 3 procesos siguieron la lógica del sistema financiero internacional, es decir, renegoció a partir de un problema de insolvencia y pateó la deuda hacia adelante. Lo grandioso que hizo Néstor Kirchner fue una gran quita de ese proceso de reestructuración que se había iniciado con Duhalde y Lavagna. Lo que les quiero decir es que la Argentina puede sentar un precedente histórico de cómo reestructurar sus deudas, reconstruyendo poder soberano, teniendo presente que las grandes naciones se reconstruyeron a partir de que resolvieron sus problemas de deuda. Estados Unidos fue un país defolteador, fue un país deudor. Se pudo zafar después de la guerra civil, que arregló su problema de deuda tomando una decisión soberana, no haciendo lo que los bancos le dijeron que tenía que hacer. Es más, creó una comisión soberana que imponía que sus decisiones eran indiscutibles. Y lo mismo, entre los grandes defolteadores de la historia está Inglaterra, está España, está Francia, está Rusia, está cómo arregló la deuda después de la Segunda Guerra Mundial Alemania. Ninguno de ellos siguió los parámetros del sistema financiero internacional. En este momento estamos, como dijeron acá, en un proceso de reconstrucción de soberanía de algunos países, sobre todo de lo que nosotros podemos llamar países del sur. La Rusia actual es un país que se reconstruyó a partir de la inmensa crisis de deuda del año 98. Su clase dirigente, a partir de ahí, retomó lo que es la idea de un Estado planificador y un Estado empresario. Las 2 grandes naciones que
pusieron la mayor cantidad de muertos en la guerra contra el nazismo. Estamos hablando de los rusos y de los chinos. Esas son las dos grandes naciones, los dos grandes pueblos que pusieron la mayor cantidad de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Son las naciones que han hecho una inmensa experiencia en lo que es la reconstrucción del poder soberano y son los que están poniendo en jaque la geopolítica mundial de este momento. Son momentos de soberanía, son momentos de que América Latina decida emerger como una nueva civilización. No lo vamos a hacer, como dijeron acá, siguiendo los parámetros del sistema financiero internacional y menos del Fondo Monetario. Por eso es importante que en esta hueca campaña electoral nosotros estemos trabajando la consigna FMI o patria, patria o FMI. Ponemos el eje ahí para volver a tirar de la cuerda. Termino con esto para no hacerlo muy largo. Ese inmenso compromiso militante del que fue investigar y denunciar la deuda externa desde 1982, que inició Olmos y que un conjunto muy grande de compañeros y compañeras siguieron a lo largo de la historia hasta hoy, guarda en los tribunales argentinos la fundamentación para que la Argentina tome una decisión soberana con respecto de la deuda. El último trabajo lo hizo un compañero, un gran patriota y una gran patriota. Uno es Omar Miliano, ella es Alicia Galófalo, dos compañeros del Banco Central. Fueron investigadores de la deuda privada que demostraron y vieron la fraudulencia de lo que hicieron las empresas privadas con los seguros de cambio en su momento y que han presentado su último escrito de los últimos 2 años donde demuestran lo que nosotros llamamos el delito de ejecución continuada. Es decir, la relación directa que hay entre aquella primera deuda y todos los procesos de endeudamiento posteriores. Ahí están demostrados, o sea, lo que nosotros llamamos eso, delito de ejecución continuada, y todos los fraudes que se han hecho a lo largo de la historia, las imposiciones que nos hizo la banca internacional, el plan Brady en la Argentina fue el trabajo de 14 bancos extranjeros que nos dijo qué teníamos que hacer con nuestra economía, para poderle poner fin a lo que fue una economía para la deuda. La Argentina desde 1976 fue una economía para la deuda. La forma de salir y de recuperar poder soberano es resolver el problema de la deuda. La fundamentación está ahí. Debemos reestructurarla a partir de la ilegitimidad de la misma. Esa Argentina de la deuda enterró el país industrializador que describieron anteriormente acá. Es tarea nuestra. Acá los compañeros decían un amplio grado de movilización, un gran compromiso político. Los movimientos sociales vienen haciendo eso. A partir del sentir la necesidad popular, han decidido organizarse, han decidido darle forma política y hemos decidido enfrentar este combate político. Termino con esto. Ninguna clase dominante entregó el poder graciosamente. Ninguna clase dominante lo va a entregar. Y nosotros debemos prepararnos a eso. Como bien decían acá, no es un simple combate electoral. Vamos a tener que hacer algo más. Creo que vamos por el camino correcto. Bueno, compas, gracias por la escucha.